Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a empezar un nuevo proyecto que en esta oportunidad va a ser Kuromi, la amiga de Hello Kitty. Para eso vamos a empezar con un total de 8 cadenas. Ok, aquí voy 1, 3, 6, 8. A partir de la segunda voy a trabajar 6 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 5 y el de aquí que va a ser 6. Ahora, en la última cadena que nos queda la voy a llamar W. Hay un video ya disponible de las abreviaturas que yo uso. En lo particular a mí es más fácil, digamos, recordar las abreviaturas de esa manera. Entonces las invito a que lo vean antes de empezar el proyecto. Entonces aquí voy a realizar una W que es 3 puntos bajos en uno mismo. Aquí voy 1, 2 y el de aquí que va a ser 3. Ahora voy a trabajar en la parte inferior de mis cadenas, ya que a esto de aquí se le llama trabajar en óvalo, y voy a trabajar 5 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 3, 4 y el de aquí que es 5. En la última me toca mi aumento. Ahora yo trabajo en espiral, así que voy a empezar a trabajar en mi carrera número 2, un aumento, cinco puntos bajos. Aquí voy 3, 5, haremos 3 aumentos. Aquí voy 2, 3, hacemos 5 puntos bajos de forma regular. Aquí voy 3, 5 y termino con 2 aumentos. Uno y el de aquí que va a ser 2. De esta manera. Ahora en la carrera 3 voy a trabajar un punto bajo, un aumento, coloco mi separador, voy a trabajar 5 puntos bajos, aquí voy 4, 5, hago un punto bajo y un aumento por 3 repeticiones. El de aquí va a ser la segunda, mi tercera repetición, otra vez 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 5 y un punto bajo y aumento por 2 veces. Ahí he terminado con un total de 28 puntos. Y en la carrera número 4 voy a hacer un punto bajo, un aumento, colocamos el separador, 7 puntos bajos. Aquí voy 3, 5, 7. Haremos un aumento, 2 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Aquí voy 2 el aumento. Dejemos nuestros 7 puntos bajos. Aquí voy 4, 6 y 7.
Ahora voy a trabajar aumento, 2 puntos bajos, un aumento y termino con un punto bajo. Ahí tengo un total de 34 puntos. Y en mi carrera número 5 voy a trabajar 3 puntos bajos, coloco mi separador, un aumento, 5 puntos bajos, aquí voy 3, 5, una vez más 3 puntos bajos y un aumento, lo hacemos por 3 veces, esta va a ser mi segunda repetición, una vez más, 3 puntos bajos, aumento, hacemos nuestros 5 puntos bajos y ahora 3 puntos bajos y un aumento por 2 veces, de manera que tenemos que terminar con 40 puntos. Listo, chicas, acá ya terminé mi carrera número 5 y en la 6 voy a trabajar 2 puntos bajos, 2 puntos bajos, un aumento, voy a trabajar 9 puntos bajos, aquí voy 5, 9, me toca el aumento y ahora voy a trabajar 4 puntos bajos y aumento por 2 veces. Otra vez aquí voy 2, 4 y el aumento. Voy a trabajar otra vez mis 9 puntos bajos. Aquí voy 5, 9, el aumento y haremos 4 puntos bajos, un aumento y terminamos con 2 puntos. Ahí tengo un total de 46 puntos y en mi carrera número 7 voy a trabajar 5 puntos bajos, coloco mi separador, un aumento, trabajamos otra vez 5 puntos bajos y vamos a trabajar 5 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Ahora voy a trabajar 5 puntos bajos y terminamos con 5 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Aquí va a ser mi segunda repetición. He terminado con un total de 52 y en mi carrera 8 voy a trabajar 3 puntos bajos. Aquí voy 3, coloco mi separador, un aumento. Vamos a trabajar ahora un total de 11 puntos bajos. Un aumento y ahora voy a trabajar 6 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Esta es la primera, mi segunda repetición. Aquí voy 3,
4, 6 el aumento y hacemos aquí 11 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 11, hago mi aumento. Vamos a realizar 6 puntos bajos, un aumento y terminamos con 3 puntos. Ahí debería de tener un total de unos 58 puntos bajos. En mi carrera 9 voy a trabajar un total de 7 puntos, un aumento. Ahora voy a trabajar 5 puntos bajos y vamos a realizar 7 y un aumento por 3 veces. Listo, ahora voy a realizar 5 puntos bajos. Haremos 7 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Ahí he terminado mi carrera con un total de unos 64 puntos. En mi carrera 10 voy a trabajar un total de 4 puntos. Voy a realizar un aumento. Trabajamos un total de 13 puntos bajos. Aquí voy 4, 7, 8, 12 y 13. Hacemos un aumento, 8 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Ahora otra vez realizamos 13 puntos. Aquí voy 6, 8, 12, 13, mi aumento. Realizamos 8 puntos bajos. Aquí voy 5, 6, 8, aumento y terminamos con 4 puntos. Ahí tengo un total de unos 70. Y ahora en mi carrera número 11 voy a trabajar 9 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 9, me toca mi aumento. Tejemos 5 puntos bajos de forma regular. Y ahora haremos 9 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Ahora trabajamos un total de 5 puntos. Y terminamos con 9 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Y debo tener un total de 76 puntos bajos. Ahora en mi carrera número 12 voy a trabajar un total de 5 puntos. Voy a hacer un aumento. Trabajamos 15 puntos bajos. Aquí voy 6, 8, 11, 13,
15, mi aumento. Realizamos 10 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Voy a trabajarlos. Hacemos otra vez nuestros 15 puntos. Aquí voy 6, 8, 10, 12, 15. Voy a realizar un aumento, 10 puntos bajos. Aquí voy 6, 10. Haremos un aumento y terminamos con 5 puntos bajos. Ahí tengo un total de 82 puntos. Y ahora en nuestra carrera número 13 voy a trabajar 11 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 11. Mi aumento. Tejemos 5 puntos bajos de forma regular. Y ahora voy a tejer 11 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Haremos 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 5. Y ahora voy a trabajar 11 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Ahora voy a trabajar un total de 6 puntos bajos en lo que sería mi carrera número 14. Hago mi aumento. Voy a trabajar 17 puntos bajos. Aquí voy 5, 6, 9, 12, 14, 16, 17. Mi aumento. 12 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Otra vez trabajo mis 17 puntos. Aquí voy 5, 6, 9, 12, 15, 17. Mi aumento. 12 puntos bajos. Aquí voy 8, 10, 12. Me toca mi aumento y termino con 6 veces. Listo, chicos, ahora vamos a tejer de mi carrera 15 a la 30, un punto bajo en cada uno, carrera de 94 puntos bajos. Voy a trabajarlos y regreso. Ahora en la carrera 31 vamos a trabajar un total de 6 puntos bajos, una disminución, 17 puntos bajos. Aquí voy 6, 8, 12, 14, 17.
Ahora voy a trabajar una disminución, 12 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 6, 8, 12, disminución. Una vez más, trabajamos una vez más 17 puntos. Aquí voy 3, 4. Este va a ser 5, 8, 10, 12, 14, 17. Nos toca una disminución y vamos a trabajar 12 puntos bajos, una disminución y terminamos con 6 puntos bajos. Ahí debo de tener un total de unos 88 puntos. Y en la carrera 32 voy a trabajar 11 puntos bajos, una disminución. Aquí voy 4, 6, 10, 11. Me toca disminución. Hacemos 5 puntos bajos. Ahora voy a realizar 11 puntos bajos y disminución por 3 veces. Ahora voy a trabajar mis 5 puntos bajos. Aquí voy 4, 5 y terminamos con 11 puntos bajos y disminución por 2 veces. Listo, chicas, ahora vamos a trabajar en la carrera 33, un total de 5 puntos bajos. Coloco mi separador. Voy a trabajar una disminución, 15 puntos bajos. Ahora trabajo una disminución, 10 puntos bajos y disminución por 2 veces. Trabajamos nuestros 15 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 8. Aquí voy 10, 12, 15, disminución. Y vamos a trabajar 10 puntos bajos. Este va a ser 7, 10, disminución y termino con 5 puntos bajos. Listo. Ahí tengo un total de unos 76 puntos. Y en la carrera 34
Voy a trabajar 9 puntos bajos. Este va a ser 7, 9, disminución. Voy a trabajar mis 5 puntos bajos. Y una vez más 9 puntos bajos y disminución. Aquí voy 5, 6, 9 y disminución. Lo voy a repetir por 2 veces más. Trabajamos nuestros 5 puntos bajos y terminamos con 9 puntos bajos y disminución por 2 veces. De manera que debo de tener un total de 70 puntos. Listo. Ahora en la carrera 35 voy a trabajar 4 puntos bajos. Coloco mi separador. Voy a realizar una disminución. 13 puntos bajos. Aquí voy 4, 7, 13. Me toca ahora disminución. 8 puntos bajos y disminución por 2 veces. Y voy a trabajar 13 puntos bajos. Aquí voy 5, 7, 9, 11, 13. Haremos una disminución. 8 puntos bajos. Este va a ser 5, 6, 8, disminución. Y terminamos con 4 puntos bajos. Ahí tengo un total de 64 puntos. Ahora en la carrera número 36 vamos a trabajar 7 puntos bajos. Aquí voy 4, 7, disminución, 5 puntos bajos. Voy a trabajar 7 puntos bajos y disminución por 3 veces. Aquí voy 6, 7, disminución. Listo, ahora vamos a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 5 y terminamos con 7 puntos bajos y disminución por 2 veces. Y ahora en la carrera número 37 voy a trabajar 3 puntos bajos. Coloco mi separador, una disminución, 11 puntos bajos. Aquí voy 5, 6, 8, 11. Haremos una disminución. Ahora voy a trabajar 6 puntos bajos y disminución por 2 veces. Aquí voy 6, disminución. Ahora vamos a realizar 11 puntos. Aquí voy 11,
disminución, voy a realizar 6 puntos bajos, aquí voy 5, 6, disminución y termino con 3 puntos. Ahí debo de tener un total de 52 puntos bajos. Y en la carrera 38 vamos a trabajar 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 5, disminución. Haremos 5 puntos bajos. Aquí voy 4, 5. Voy a realizar 5 puntos bajos y disminución por 3 veces. Realizamos 5 puntos bajos. Aquí voy 2, 5 y termino con 5 puntos bajos y disminución por 2 veces, de manera que tengo un total de unos 56 puntos bajos. Ahora en la carrera 39 voy a trabajar 2 puntos bajos, una disminución, 9 puntos bajos. Aquí voy 6, 8, 9, disminución, 4 puntos bajos y disminución por 2 veces. Otra vez trabajamos 9 puntos bajos. Aquí voy 2, 4, 6, 9, disminución. Voy a trabajar 4 puntos bajos. Aquí voy 4, disminución y termino con 2 puntos bajos. Si desean, pueden ir rellenando un poco. ¿Ok? Y en mi carrera número 40 voy a trabajar 3 puntos bajos. Aquí voy 3, disminución. Voy a realizar ahora 5 puntos bajos. Tres puntos bajos y disminución por 3 veces. Voy a realizar mis 5 puntos bajos. Aquí voy 3, 5. Una vez más voy a trabajar 3 puntos bajos y disminución por 2 veces. Tengo un total de 34 puntos. Y en la carrera 41 voy a trabajar un punto bajo, una disminución, 7 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 7, disminución,
2 puntos bajos y disminución por 2 veces. Aquí voy una. Esta que va a ser mi segunda repetición. Hacemos nuestros 7 puntos. Este va a ser 6, 7, disminución, y voy a hacer 2 puntos bajos, disminución, y terminamos con un punto. Ahí debo de tener un total de 28 puntos. Cerramos con un punto deslizado, una cadena y cortamos. Empezamos a rellenar muy bien. Y así debería de quedar nuestra pieza. Bueno chicos, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les vaya gustando mucho este tutorial y nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde, hora de Perú, para continuar con nuestro proyecto. Sin más que decir, cuídense mucho y recuerden que tejiendo con María Ángeles, tejen como los ángeles. Chao chicos.